Buenos días, un gusto saludarles. Estamos ya en el día miércoles 24 de octubre de 2018. Para nosotros es un placer comenzar una nueva entrega de Hechos AM. Buenos días, Elida. Muy buenos días, como siempre. Un gusto, Manuel, poder compartir con la audiencia las noticias más destacadas de las últimas horas. Se las actualizamos durante esta emisión. Quédese con nosotros desde ya y también un saludo para quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales, para quienes están conectados a través de Facebook Live y también para quienes ya nos escuchan a través del 104.5 FM. Así es, comenzamos examinando algunas notas que son titulares en ese día miércoles y comenzamos con lo siguiente. La lista de policías asesinados se incrementó. Un agente falleció luego de ser atacado cuando se conducía en su vehículo en el municipio de Quesaltepeque. La escena aún está siendo procesada porque ayer las autoridades dijeron que no habían condiciones para terminar con los procedimientos de levantamiento de evidencias. La Corte Suprema de Justicia ya tiene la documentación para tramitar la detención y extradición del expresidente Mauricio Funes, su pareja y 2 de sus hijos. Y preste atención al siguiente dato. Uno de los involucrados en el asesinato de San Romero, de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tiene orden de captura. Ya le contamos de quién se trata. Y el país continúa sin magistrados de la Sala Constitucional. Hemos hablado con exmagistrados y la clase política que nos hacen un análisis de las consecuencias que esto puede traer al país. Bueno, nos empezamos a enlazar con nuestros equipos. Le damos los buenos días a Julio Guevara, que ya está en la zona del Salvador del Mundo y desde ahí nos informa. Julio, buenos días. ¿Qué nos cuentas en esta mañana de miércoles? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un placer saludarlos. Lamentablemente, malas noticias es el pan de cada día, los asesinatos en el país y ayer no fue la excepción. Vamos a ver imágenes de un crimen que tiene en luto nuevamente a la Policía Nacional Civil. Se trata del asesinato de uno de sus elementos. Vean ustedes, esa es la zona acordonada donde se ha procesado este nuevo hecho de sangre. Se trata de un cabo de la Policía Nacional Civil que fue asesinado específicamente en la calle principal de la colonia La Lava, esto del Cantón Primavera de Quesaltepeque. Vean ustedes, el elemento de la PNC viajaba rumbo a su casa según las informaciones preliminares que se tienen cuando varios sujetos salieron al paso asestándole varios impactos de bala. Lo asesinaron de inmediato. Se está hablando de aproximadamente 20 impactos. ¿Se imaginan ustedes? Ahí al fondo se logra apreciar el vehículo en el cual él se conducía rumbo a la casa. Más de 20 impactos. ¿Qué quiere decir? Que fue un aproximado de 4 sujetos los que directamente le dispararon según las declaraciones que dieron a conocer las autoridades. Por cierto, se trata de un caso donde las autoridades mantuvieron mucho hermetismo y continúa la zona custodiada. ¿A qué me refiero? Que debido a al difícil acceso que hay en el lugar, el cuerpo no fue todavía sacado de ahí y todavía las autoridades están pendientes de recuperarlo. Todo eso se llevará a cabo este día, según lo que dieron a conocer las autoridades. Llegaron oficiales de servicio al lugar, sin embargo fueron pocas las declaraciones que brindaron. Luego de esto se realizó un fuerte y amplio operativo policial. Sin embargo, a esta hora las máximas autoridades de la corporación no registran capturas, compañeros. Lamentable sin lugar a duda, lo repito, esto ocurrió en la colonia La Lava, en Quesaltepeque, La Libertad. Se trata de un nuevo elemento de la corporación policial que se suma a la larga lista de víctimas de uniformados en lo que va del año, compañeros. Exactamente, Julio, una situación preocupante y que pone en perspectiva varias interrogantes. Primero, si existe una amenaza directa de grupos criminales contra las autoridades, en este caso contra los miembros de la Policía Nacional Civil. Segundo, si las medidas que dijeron las autoridades para proteger a los elementos de la policía cuando estuvieran de licencia están funcionando. Y tercero, realmente que la cifra se sigue incrementando y hasta ahora pues parece una situación que no se logra detener.
Y realmente te digo, son una cantidad de interrogantes que surgen porque estamos hablando de elementos de la Policía Nacional Civil, 21 elementos que han sido pues asesinados y que son efectivos, que sean agentes o ocupan otro cargo dentro de la misma estructura de la policía, y 2 administrativos, lo que hace pues poner sobre todo la mirada en toda esta gente que está prestando servicio y que está pues arriesgando su vida a diario, brindando seguridad a los ciudadanos. Y a esto, Manuel, también agreguémosle que el día sábado se filtró en redes sociales un memorándum donde la Policía Nacional Civil tuvo información por parte de la Fiscalía que una estructura delincuencial había ordenado desde centros penales darle muerte, es decir, asesinar no solamente a elementos de seguridad pública, sino ya a oficiales de la Policía Nacional Civil. Justo 2 días después, 3 días después, viene y ocurre este nuevo atentado contra la corporación policial. Como tú lo dices, son muchas las preguntas que quedan en tela de juicio todavía. Se filtra este documento, las autoridades no fijan una posición, pero mira lo que ha ocurrido el día de ayer en horas de la tarde. En realidad, la Policía Nacional Civil está atravesando por un mal momento. Las autoridades dicen que no. Sin embargo, cuando uno trata de comunicarse con los elementos de la PNC, los de nivel administrativo, los de nivel de seguridad pública, me refiero que andan todos los días en la calle, la situación, el testimonio de ellos en realidad atemoriza, porque dicen que ni ellos se sienten seguros ante las amenazas que están viviendo. Así es, Julio Guevara. Vamos a tratar de despejar algunas de esas interrogantes porque hoy vamos a tener como invitado al director de la Policía Nacional Civil, al comisionado Jaguar Cotto. Va a estar con nosotros en el espacio de la entrevista y algunas de las interrogantes que hemos planteado pues se las vamos a hacer a él para ver cuál es la explicación que dan ante esta situación que es preocupante. Los asesinatos de elementos de la Policía Nacional Civil, las amenazas que se sienten también sobre sus parientes, sobre su familia, porque hemos escuchado en muchas ocasiones cómo pues también las estructuras criminales atacan a personas solo por el simple hecho de ser parientes de elementos de la policía, de ser parientes de elementos incluso de la Fuerza Armada. Así es que vamos a quedarnos al pendiente, Julio, de la información que pueda surgir sobre este nuevo asesinato y las declaraciones que podamos obtener de parte del director de la Policía Nacional Civil. En buen momento esa entrevista, Manuel, y sin duda El Salvador estará pendiente para conocer las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil. Así es, Julio, muchas gracias por el reporte y ya estamos enlazados también con Enrique López hasta otro punto. También nos tiene su primer reporte. Buenos días, Enrique, adelante. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días y seguimos hablando sobre los hechos de violencia que se registran en el país, pero esta vez sobre las diferentes acciones que realizan las autoridades para poner tras las rejas a los responsables de estos hechos de sangre que a diario se registran en el país. Y es que durante la madrugada, les comento que la unidad de vida de la Oficina Fiscal de San Salvador ordenó la detención de 7 sujetos, entre ellos un menor de edad que según las investigaciones estarían vinculados al asesinato del ingeniero José Mario Rodríguez Mengíbar. Según estas investigaciones de las autoridades, ellos participaron directamente en el homicidio de esta persona, esto que se registró a finales del mes de julio de este año en la prolongación de la avenida Masferrer Norte. Según las autoridades, en su momento dijeron de que se encontraban ante un hecho bastante confuso y que lo que podían determinar es que en ese lugar pues la víctima fue alcanzada por estos criminales quienes lo atacaron, sin mediar palabras, con arma de fuego. Esta noticia causó mucha conmoción, sobre todo porque esta persona era miembro de la comunidad Racing de El Salvador. También circulaba en redes sociales una imagen de una conversación que él había tenido previo a su ataque, donde le informaba a un amigo de que había chocado y fue lo último que se supo de él hasta que posteriormente se informaba de su asesinato. Les comento, compañeros, que durante ese procedimiento que se realizó en horas de la madrugada, la policía detuvo a un sujeto, esta persona identificada como Denis Javier García Méndez, alias El Burro, de 22 años de edad, presunto pandillero de la Mao Mao, y según las autoridades fue él quien disparó contra el ingeniero, esto que se registró específicamente en la prolongación de la avenida Masferrer Norte. Durante este operativo, también realizado en la zona de la calle San Antonio Abad, la policía pudo incautar dinero en efectivo, droga, teléfono
teléfonos y también una motocicleta. Estas personas ya estarían siendo puestas a disposición de la justicia. Esperemos conocer también el requerimiento que tendrá que presentar Fiscalía General de la República, sobre todo para conocer las pruebas y sustentar dichas acusaciones. Vamos a estar muy pendientes de esta información, compañeros, y esta es parte de la información que tengo para ustedes en esta mañana. Muchas gracias, Enrique, por compartirnos los detalles. Y bueno, también estamos observando el panorama como luce de distinto. Anoche a muchos les sorprendieron las lluvias también. Esta mañana está despejado, un ambiente muy diferente. Y bueno, más adelante también le vamos a presentar aquí todos los detalles de qué es lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climatológicas. Bueno, gracias Enrique, gracias por el reporte. Vamos a volver contigo en el transcurso de esta emisión para que nos continúes dando detalles de todas las noticias que se están generando en este inicio de día miércoles. Gracias por continuar con nosotros. El calendario está marcando ya el 24 de octubre de 2018. Es un día miércoles, un día en el que tuvimos, por lo menos durante la noche y parte de la madrugada del martes para amanecer hoy miércoles, tuvimos mucha lluvia en diversos puntos del territorio. Así es, en buena parte del país estuvo lloviendo anoche y bueno, vamos a estar muy pendientes de cuáles serán las condiciones para este día. Queremos aprovechar también, Manuel, a saludar a Carlos Artigue, que se recupere pronto. Está en una condición de salud que debe recuperarse, por eso no nos acompaña esta mañana. Y bueno, Lorena, que continúa de viaje en Japón, ya la próxima semana estará nuevamente con nosotros y vamos a conocer todos los detalles también de esta visita. Así es. De momento vamos con Ileana Leiva, que nos cuenta algunas de las situaciones que ocurrieron producto de las lluvias. Ileana, buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. Buenos días, compañeros. Un gusto poder saludarlos. Así es, y es que fueron varios estragos los que dejó la lluvia registrada en horas de la noche. Por ejemplo, en la calle La Reforma, que es donde nos encontramos, un árbol cayó sobre esta zona. Afortunadamente, solo fue inconveniente para los automovilistas que transitaban por esa zona, ya que no hubo ningún daño en vehículos ni en personas. También otra situación que se dio fue una inundación en la calle en Santa Elena, donde ya sabemos que acá siempre se da una acumulación de agua, pero afortunadamente esto no registró tampoco ningún accidente de tránsito. Pero quiero mostrarles también otra situación que sí ha puesto en preocupación a quienes transitan por la calle La Reforma, y es esta fuga de aguas negras. Y es que los habitantes de esta zona dicen que este problema lleva al menos 2 semanas y no ha sido resuelto. Y como ven, es bastante agua la que está saliendo de esta zona, y sobre todo que no es que solo se acumule acá, sino que esta se está esparciendo por toda esta calle, y recordemos que eso pues puede provocar algún problema de salud para quienes transitan por acá. Acá es una zona muy transitada por peatones y por automovilistas, y recordemos que también hay mucha zona comercial en esta zona, entonces por eso hacemos el llamado a las autoridades a poder solventar esta situación que, como les repito, tiene 2 semanas sin ser resuelta. Esta es parte de la información que les tengo, compañeros, y como ven, acá se puede generar un inconveniente, un accidente de tránsito para los automovilistas que quizás no se percaten y puedan accidentarse en esta zona. Ahorita, uno de los empleados de uno de los establecimientos de acá puso este pequeño barril para que las personas por lo menos puedan visualizar un poco esta situación y evitar que, por ejemplo, vayan a chocar o a derrapar en esta zona. Este es parte del reporte que les tengo. Exactamente, Ileana, ahí también el peligro es un hundimiento de la calle que pueda representar algún peligro para los automovilistas o evitar el tránsito por esta zona que, como tú decías, es una zona que está muy cercana a oficinas, es una zona comercial importante, así es que hay que prestarle atención a lo que está pasando ahí en la calle de La Reforma, porque en otro punto más abajo, en la calle Amberes, también ocurrió una situación similar, y ahí han estado trabajando la gente de ANDA durante las últimas 72 horas, y todavía pues había problemas para transitar, así es que hay que prestarle atención a estas situaciones que ponen en perspectiva también los daños que tienen ya los drenajes, el sistema de drenaje que ya no da, o en algunos casos ya cumplió su vida útil, y eso lo han reconocido las mismas autoridades, y en otros casos pues el problema de la basura, el problema de toda la saturación que hay debido a las lluvias,
pues, producen este tipo de cosas como la que tú nos estás planteando. Si sigues recto, seguramente ahí vas a dar a la calle Amberes y vas a encontrar donde también están igual trabajando o donde estuvieron trabajando la gente de ANDA, porque había un problema también serio, una situación que obligó a cerrar esa vía que se puede considerar como una ruta alterna entre el Boulevard Venezuela y en este caso la Alameda Manuel Enrique Araujo. Es parte de lo que está ocurriendo. Gracias, Ileana, por el reporte. Esperemos que las autoridades tomen acción al ver estas imágenes a través de Hechos AM. Así es, Manuel, y es que ir caminando sobre, es la calle La Reforma y tal como tú lo decías, y es que solo a unos metros está la zona donde estaban realizando los trabajos las autoridades. Y aquí podemos ver que prácticamente se viene a sumar una doble problemática para quienes transitan en esta importante arteria. Bueno, reiteramos el llamado para las autoridades. Esto es en la calle La Reforma y esperamos que se solvente cuanto antes, porque como tú lo mencionabas, Ileana, esto está generando inconvenientes para quienes desde muy temprano transitan por esa vía y sobre todo porque no es un problema nuevo, esto viene desde antes. Muchas gracias por compartirnos la información. Nos estaremos enlazando más adelante contigo, Ileana. Un gusto, compañero. Buen día. Buen día para ti también. Y bueno, estamos enlazándonos también con Gerardo Borja, que desde muy temprano está monitoreando el tráfico vehicular y Gerardo también atiende denuncias ciudadanas, así que si usted tiene algún inconveniente en su comunidad, puede hacérnoslo saber y con mucho gusto le damos cobertura. Gerardo, buenos días. Te escuchamos, Gerardo Borja. Muchas gracias, tengan muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Ya me encuentro en la Alameda Juan Pablo II y la intersección de la Avenida España para hablarles un poco del tráfico vehicular. Como podrán observar en las imágenes, el carril de ascenso, las personas que van en dirección hacia el sector de la 25 Avenida Parque Infantil, pues es donde se concentra una mayor carga vehicular. Esto, como ya lo mencionamos, sobre la Alameda Juan Pablo II. El carril de descenso no representa ninguna complicación, así que todos los amigos conductores lo pueden tomar en cuenta si ustedes piensan transitar, circular por esta zona en ambos sentidos. Este es el panorama con el que ustedes se van a encontrar. Vamos a mostrar también si esta unidad de transporte, el Citrans, nos lo permite también las imágenes de la Avenida España, las personas que vienen del sector del barrio San Miguelito y vienen buscando el centro de San Salvador. Precisamente es donde se encuentra ese microbús detenido. Esa es la Avenida España en sentido al centro de San Salvador. Así el panorama, el reporte del tráfico, compañeros. En el estudio les regreso la señal con estas imágenes. Gracias, Gerardo Borja. Ahí podremos ver ya la carga vehicular en algunos puntos de la ciudad. Hay que ponerse las pilas en este día miércoles para que usted pues no se encuentre con el problema de los congestionamientos habituales en muchos puntos de San Salvador, La Libertad, donde algunas calles pues ya simplemente no dan abasto para la cantidad de vehículos circulando al mismo tiempo. Sí, bueno, lo veíamos a través de las imágenes, es muy temprano, apenas son las 6 de la mañana con 9 minutos y ya se observa, ya es notoria la carga de vehículos, así que tómelo en consideración. También tenemos a Julio Guevara con un nuevo reporte. Julio, buenos días nuevamente, vamos contigo. Buenos días, compañeros, así es, Manuel, tal como lo dijiste, hay que ponernos las pilas. Miren que es un día bonito, fíjense, a lo lejos se ve un poco de negrura, como que va a llover más tarde, primero Dios que no, pero sí pinta bonito este día. Mire, en cuanto a tráfico se refiere, le cuento que me encuentro en la 25, cerca del Hospital de Oncología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Cómo luce la carga vehicular? Ahí lo tienen imagen, no está complicado en realidad, pero conforme va llegando la hora pico, la situación tiende a ponerse dura, así que por el momento usted puede transitar bien. Ya está el dron ahí elevándose, ya le voy a mostrar otra panorámica. Para mientras también le digo que estoy cerca de la Juan Pablo. Alfredo, ¿me muestra la Juan Pablo, por favor? Bueno, ya tenemos las imágenes dron después, Alfredo, gracias. Vamos con imágenes dron en este momento para que usted vea justo lo que le comentaba. Mire, allá abajo es la Juan Pablo II, arriba la 25. Vea usted que poco a poco comienza a generarse carga vehicular buscando la zona de los hospitales. Estoy cerquita de los hospitales, como le mencioné, sobre todo del Rosales.
Ahí recordemos que hay varios semáforos, ahí tiende a complicarse por la misma situación y sobre todo porque estamos en una zona de bastante carga de autobuses, rutas que vienen de Mexicanos, que vienen de Soyapango, de Ilopango y otros municipios cercanos a San Salvador, tienden a generar carga vehicular horrible. Sin embargo, en este momento podemos apreciar que hasta cierto punto todavía la carga vehicular no genera mucha congestión. Así el panorama, compañeros, desde lo alto, y como les digo, pinta un día agradable, ojalá continúe así, levántese con ánimos, échese el cafecito, mire, para que agarre fuerzas y salga con todo, así como dijo Manuel. Es un día bonito, compañeros, y la carga vehicular, al menos en este momento, no genera mucha complicación. Así es, Julio Guevara, esperamos que sea un día muy bonito para todas las personas que están ya en actividad, que ya están en sus vehículos, las personas que están preparándose para salir, quienes están todavía pues luchando para preparar a los niños para llevarlos al colegio, que esperamos que como dice Julio Guevara, sea un día bonito, un día soleado, un día en el que usted pueda desarrollar todas sus actividades sin mayor inconveniente. Nosotros acá le estamos informando ya de la carga vehicular en zonas que son muy transitadas, en vías que son principales y que muestran ya desde muy temprano una actividad considerable. Sí, amanece muy despejado, Julio, como tú lo mencionabas, aunque sí en algunos puntos tiende a verse un poco oscuro, que parece que va a llover. Pues bueno, no hay que descartar la posibilidad de chubascos y de lluvias, pero para horas de la tarde, así que de todos modos hay que estar pendientes, y para las personas que todavía no salen de casa, pues no hay que olvidar el paraguas, porque sí existe la posibilidad de lluvias más tarde, por lo menos, Julio. Así es, Elida, y recordemos también que por el mes en el cual nos encontramos, a veces logramos observar unas nubes, pero como dicen los señores, es hielito. Siempre me recuerda a mi abuelo que decía, no, ese hielito, no es agua. Entonces hasta cierto punto también es un poco de frescura, pero como tú lo dices, los pronósticos ahí están y hay que estar preparado porque de repente se puede venir un aguaje como anoche. Mire qué fuerte la lluvia ayer, sorprendió a muchos, así que mejor andar preparados, no importando la hora. Exactamente, hay que revisar los vehículos, Julio Guevara, porque anoche algunos vehículos habían quedado varados en algunas de las vías principales, como el Boulevard Los Próceres, debido a la cantidad de agua que estaba circulando en las vías. De pronto hay personas que también no le funciona el sistema de los limpiaparabrisas, y todo esto se vuelve, digamos, un tanto complicado a la hora de conducir, porque la visibilidad se reduce considerablemente y es mejor estar prevenido ante una posible tormenta, porque es de recordarle a usted que todavía estamos en plena temporada de lluvias. Correcto, Manuel, buen punto el que tocas. ¿Por qué razón? Porque a veces vemos que amanece bien soleado, nos confiamos, pero en horas de la tarde la situación cambia. Así que mire, revise su vehículo, más vale prevenir que lamentar. Algo trillado, pero muy cierto. Así que nada le cuesta, porque sí, es cierto, Manuel, ayer en horas de la noche se vio bastante congestión vehicular, sobre todo por las lluvias, y también automovilistas que sufrieron desperfectos mecánicos ahí en sus automotores. Así es, muchas gracias, Julio, por compartirnos el reporte. Nos estaremos enlazando contigo más adelante. Y bueno, hay otros temas que nos mantienen también muy pendientes como equipo de Noticiero Hechos, y es que ya se cumplieron 100 días sin Sala de lo Constitucional. José Domingo Méndez y Leonardo Ramírez Murcia evaluaron el impacto de no lograrse una elección en la Asamblea Legislativa. Una especie de anarquía en el proceso institucional de este país. Para José Domingo Méndez, quien hace 23 años estuvo al frente de la Corte Suprema de Justicia, que hayan pasado 100 días sin Sala de lo Constitucional no solo cuestiona las intenciones de los diputados de la Asamblea Legislativa. No hay justicia constitucional, no hay habeas corpus, no hay recursos de inconstitucionalidad, no hay recursos de amparo. En su análisis se evidencia el reparto de cuotas y se desacredita la labor de los tres poderes de Estado. Ellos quieren tener un peón dentro de la Sala de lo Constitucional y dentro de lo civil por los procedimientos abiertos en la sección de probidad. Aquí es donde el actual magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia, difiere, y es que considera que las negociaciones son claves y se deben tomar sin prisa. El tiempo necesario para poder alcanzar acuerdos satisfactorios para el país. Deben de continuar reuniéndose y negociando sobre a quién, porque el problema no es sobre la necesidad ya, sino que a quienes hay que designar.
Domingo Méndez recordó que diferentes organismos evaluaron a los candidatos y por medio de un barómetro se conoció a los mejores, que cumplían, según él, con los principios de capacidad, idoneidad, competencia y moralidad notoria. El abogado Aldo Cader Camilot, Ivette Elena Cardona Amaya, está Carlos Ernesto Sánchez, está el licenciado Alex David Marroquín, Martín Rogel Cepeda. Varios de estos nombres suenan como favoritos por los diputados y en su momento se cuestionó la posibilidad de una elección parcial, es decir, elegir 1, 2 o 3 magistrados que tengan el mayor apoyo. El problema es encerrarse y no buscar otras opciones. El magistrado Ramírez Murcia cree posible incluso que se hagan movimientos internos en la Corte, que un magistrado pase de una sala a otra. Posibilidad de la recomposición ya de los magistrados existentes. O que se pudiese elegir al titular de la Corte dejando pendientes a 3 magistrados de la Sala de lo Constitucional y 1 de lo Civil. Si bien las opiniones de los expertos no son del todo coincidentes, las implicaciones se ven en el retraso de procesos jurídicos que también reducen la labor administrativa del máximo Tribunal de Justicia en el país. Con imágenes de Roberto Martínez y Erika Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Pero ¿cómo justifican en este caso los diputados la nueva elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? El periodista Raúl Hernández ha recogido sus impresiones y nos presenta la nota a continuación. Se me cae la cara de vergüenza de esto que está pasando en la Asamblea Legislativa. 100 días han pasado desde que la Asamblea Legislativa tuvo que haber electo a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pese a la presión, continúan enfrascados en acusaciones mutuas. Esto lo que nos está demostrando es la incapacidad de las fuerzas políticas que dominan este país de ponerse de acuerdo en temas centrales, porque solo están viendo sus pequeños intereses, sus intereses más inmediatos y no están viendo la visión de país. Desde el pasado lunes 16 de julio, fecha en que amaneció acéfala la Sala de lo Constitucional, se han presentado 197 recursos. 89 habeas corpus, 97 amparos y 11 recursos de inconstitucionalidad, derechos de los ciudadanos que no han sido cumplidos por la falta de magistrados. No se trata de nombres sacados de la manga, se trata de personas, candidatas que han estado siempre en el radar, en la lista de todos los partidos políticos, en algún momento, quizás no en los últimos ejercicios de diálogo. Ante los cuestionamientos, los diputados aseguran que aunque la comisión política no ha sido convocada, existen acercamientos entre los dirigentes. Incluso hablan de un plazo de 15 días para desentrampar el proceso. Para la elección se requieren los votos de 56 diputados. Dicen que en esta ocasión no repetirán los errores cometidos en 2009 con la anterior elección. Ahí no hay otra salida, es los 30, no vamos a repetir lo de hace 9 años. Esos son los que están y ahí no nos vamos a salir. Ya veremos realmente si se quiere servirle al país, sobre todo que se quieran hombres que tengan, en primer lugar, por supuesto, que tengan la capacidad, personas que sean transparentes. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos un listado de 30 candidatos, 15 presentados por el Consejo Nacional de la Judicatura y otros 15 por la Federación de Abogados. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, le vamos a informar ahora sobre hechos de violencia y es que un agente policial identificado como Froilán Pérez Palacios fue asesinado ayer por la tarde cuando transitaba por la carretera que conduce de Quesaltepeque a San Juan Opico, al final de la colonia Lava, en el cantón Primavera. Según las autoridades, fue interceptado por 2 sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. El crimen fue cometido con arma de fuego. La escena quedó con custodia en horas de la noche y este día se espera que retoman la inspección. En lo que va del año se registran 21 bajas en la corporación policial. Es de recordar que ese es el tema con el que comenzábamos con el reporte de Julio Guevara, que nos decía que todavía estaba el levantamiento de la escena. Pues ahí tenemos el rostro de este elemento de la Policía Nacional Civil que fue víctima de esa estructura criminal, pues que le quitó la vida, y una escena que todavía, decíamos, está siendo procesada porque las autoridades consideran que por el tipo de terreno, por el tipo de situación de cómo se dio, incluso el cuerpo todavía estaba ahí, no lo habían levantado. Entonces habrá que esperar qué es lo que ocurre
este día y a ver qué explicación dan las autoridades con este tema que es preocupante realmente, los atentados contra los elementos de la Policía Nacional Civil e incluso contra familiares de ellos. Así es que vamos a estar pendientes porque les contamos que ya en un rato va a estar con nosotros el director de la policía precisamente, y este va a ser uno de los temas que vamos a abordar. Y también le contamos que el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se refirió a la constante amenaza a la que están expuestos los elementos de seguridad. Eso debido al combate que realizan contra estos grupos criminales. Sin embargo, aseguran que no bajarán la guardia, pero sí seguirán tomando las medidas de prevención y protección para los agentes policiales. No es una amenaza nueva, tenemos años ya que las instituciones de seguridad y su personal están bajo esa amenaza de atentados por parte de grupos criminales que aún siguen albergando la posibilidad de que a través de la violencia y hacer este tipo de atentados puedan obtener algún objetivo. A esta fecha ya teníamos aproximadamente 74 casos el año 2017. Este año tenemos que lamentar 22 casos contra miembros de la policía, 10 contra miembros de la Fuerza Armada y 3 contra personal de la Dirección General de Centros Penales. Y el juez especializado para una vida libre de violencia para la mujer que ventila el caso de la agente policial Carla Ayala, asesinada en diciembre del año pasado, ha notificado al director general de la policía que cumpla con la resolución de la Cámara y mantenga bajo arresto domiciliar al inspector Pablo Estrada. Así lo publicó el abogado querellante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Bueno, vamos ya al espacio también de la entrevista de Hechos AM. Este día miércoles 24 de octubre de 2018, vamos a hablar sobre seguridad pública, un tema que seguramente va a entrar en debate durante el desarrollo de las campañas electorales. Un tema que seguramente le preocupa a usted y que habla y escucha de esta situación todos los días. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Un cabo de la Policía Nacional Civil fue capturado por el delito de organizaciones terroristas, informó la Fiscalía General de la República. Este hombre estaba destacado en la unidad de análisis de la División Central de Investigaciones en San Salvador y, de acuerdo con las investigaciones, colaboraba con la MS proporcionándoles uniformes policiales, armas y municiones. Junto al cabo fueron giradas 28 órdenes de captura en contra de miembros de la misma pandilla que operaba en San José Villanueva. Además, se les vincula a 4 hechos violentos cometidos contra mujeres. ¡Pero nos han obligado a hacer esto! Hablando de personas que obtienen indumentaria policial, recordemos que el pasado 16 de octubre, supuestos policías organizaron un bloqueo en la carretera Los Chorros como medida de protesta para exigir mejoras laborales para los trabajadores policiales. El director de la PNC, Howard Cotto, sostuvo que la corporación, junto con la Fiscalía General de la República, iniciará una investigación para determinar si en realidad eran o no agentes policiales los que participaron en este hecho. En otros temas, el Centro Histórico de San Salvador ha vuelto a ser escenario de hechos de violencia. En las últimas semanas, al menos 4 vendedores y una propietaria de un local de venta de comida han sido asesinados. A pesar de ello, la delegación de San Salvador Centro continúa realizando patrullajes preventivos para mantener la seguridad en la zona. Y en donde también mantendrá presencia policial es en la zona de Los Cafetales. La Policía Nacional Civil dispone de 1.500 agentes destacados en las bases rurales para acompañar a los caficultores durante la temporada de la corta de café, que inició el 15 de octubre. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, y en esta mañana de miércoles le damos los buenos días al comisionado Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil. Comisionado, como siempre, un gusto que nos acompañe. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Director, comencemos hablando de esta situación que ocurrió ayer, el asesinato de otro miembro de la corporación policial, esta persona identificada como Froilán Pérez Palacios, quien estaba destacado en la División de Investigación de Soyapango. Soyapango, sí. ¿Qué datos hay sobre quién podría estar detrás de esta situación? Un hecho que se
se ve, por lo menos con los datos que se han brindado de parte de ustedes, que iniciaron la investigación inmediatamente, de que fue una situación premeditada, porque eran personas en motocicletas que sabían seguramente que esta persona iba a transitar por ese punto, le disparan, hablan de más de 20 orificios de bala, y una situación pues que todavía incluso están procesando la investigación ahí, el levantamiento de la escena, de las evidencias. Sí, efectivamente, este hecho sucedió ayer aproximadamente a las entre 5:30 y 6 de la tarde en las proximidades o en el municipio de Quesaltepeque, Cantón La Lava. Nuestro compañero, que es un compañero que trabajaba efectivamente en el Departamento de Investigaciones de Soyapango, fue interceptado por sujetos que se conducían en motocicleta. Abrieron fuego contra él. Lo que conocemos hasta hoy es que él trabajaba ciertamente en Soyapango, pero en la zona donde se encontraba se dedicaba alternativamente a actividades de carácter agropecuario, y venía precisamente de eso porque ese día, es decir, el día de ayer a las 8 de la mañana, había salido de licencia. Él no estaba trabajando en ese momento. Abren fuego contra él, es asesinado. Sí, tenemos fuertes indicios de que se trata de miembros de pandillas. De hecho, ya tenemos el perfil de uno de los posibles participantes y estamos trabajando en su localización lo antes posible. Hay que anotar en esto, Manuel, que nosotros, cuando se trata de casos de policías, tenemos un equipo especializado de la División Central de Investigaciones que realiza todas las diligencias lo más rápido posible y agota todas las vías de investigación posible. Entonces, en este momento justamente ya tenemos la identidad de un posible participante y estamos pues en su localización. También es importante mencionar lo que decías ya de último, porque probablemente eso se preste a confusión. Había un rumor de que el cuerpo del compañero no había sido levantado, pero efectivamente ayer se enfrentaron condiciones difíciles porque en la zona llovió bastante y el levantamiento del cuerpo se pudo hacer hasta las 11 de la noche. Sin embargo, tomamos la decisión de continuar con la escena y seguir. Sí, se hizo el levantamiento, pero el resto de la escena se seguirá procesando este día y vamos a ver qué otros elementos pueden haber en el lugar de la escena que nos puedan ser útiles en la investigación. Te quiero mencionar que a esta fecha, durante el año, ya tenemos 23 casos de miembros de la institución, específicamente 21 policías y 2 administrativos que han sido asesinados en los 10 meses del año. Una de las preguntas lógicas que surge, director, al conocer este tipo de situaciones y los riesgos, sabemos que ser policía en El Salvador es un trabajo de alto riesgo, pero en este momento, con estas cifras que usted nos está proporcionando, la pregunta lógica que surge es ¿qué es lo que hay detrás de todos estos atentados contra los elementos de la Policía Nacional Civil? Podría ser el hecho de que en determinado momento ellos viven en zonas en las que, digamos, están rodeadas de pandilleros o que hay presencia de pandillas, otras por los casos que están investigando, otras que tienen que ver quizás con situaciones que ellos tuvieron en algún momento vínculo con algún caso de gente que está detenida. Entonces, ¿qué explicación le encuentran ustedes? Porque esto coincide con información que se publicó recientemente de que había un memorándum desde la Fiscalía General de la República advirtiendo de posibles atentados contra elementos de la policía y que esto podría venir incluso de gente que estaba detenida, de que podría venir desde dentro de un reclusorio. No podemos nosotros establecer, Manuel, que el caso específico del compañero Froilán Pérez el día de ayer tiene que ver con una orden emitida por centros penales. Yo quiero aclarar eso y decir que las diferentes instancias policiales y también la Fiscalía estamos en constante búsqueda de información que pudiera arrojar de que hay una amenaza real. De hecho, varias veces o múltiples veces durante el año
es que nosotros obtenemos información de este tipo. En algunas ocasiones por parte de la Fiscalía, que ha sucedido varias veces en este año, y en otros casos directamente de los equipos de inteligencia nuestros, de inteligencia del Estado, etcétera, y es por eso que nosotros tenemos un plan permanente de acciones policiales para asegurarnos de que estos hechos no sucedan, aunque tenemos circunstancias como las que han sucedido ayer o los que han sucedido durante este año, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos planes permanentes, esos no los dejamos de ejecutar en ningún momento de cara a prevenir que otros hechos se den. En esto hay que decir, Manuel, que hemos tenido otros muchos casos en que gracias a la acción policial, a la información que se brinda, a las medidas de protección y de autoprotección también de muchos compañeros, este tipo de atentados que pudieron haberse realizado se han evitado y hemos salvado la vida de muchos miembros de la institución policial. Y ese es el mecanismo con lo cual trabajamos, es decir, nosotros no hemos decaído desde hace 2 o 3 años atrás en incluso ir incrementando las acciones de autoprotección. A este punto, por ejemplo, ya podemos decir que contamos con 2 equipos en cada delegación, es decir, casi 40 equipos desplegados a nivel nacional para dedicarse únicamente a la obtención de información, procesamiento, aviso y acompañamiento a compañeros que pudieran tener algún tipo de amenazas, porque también en esto hay que entender, Manuel, que la posición, y aclaro que la totalidad de estos atentados son cometidos por pandilleros, debemos decir que es una acción permanente e instrumental de las pandillas, ¿verdad?, como mecanismo de presión por los niveles de operatividad y de investigación de casos, de llevar a la cárcel, incluso de casos de agresiones ilegítimas donde miembros de pandillas fallecen producto de los intercambios de disparos, que los pandilleros, como una acción desesperada, tratan de presionar o tratan de, no sé si es la mejor palabra, pero de amortiguar la acción de la policía por la vía de atentar contra miembros de la PNC. En algunos casos incluso contra miembros de la Fuerza Armada. Teníamos esta misma semana el fallecimiento de otro compañero de la Fuerza Armada. Hemos tenido en el pasado, en las últimas semanas o meses afortunadamente no, pero también hemos tenido este año el asesinato de miembros de la Dirección General de Centros Penales. Es decir, es un fenómeno instrumental de la pandilla de presión ante la operatividad policial, que dicho sea de paso, bueno, tal vez más adelante en el programa vamos a hablar de eso, pero sí vemos una importantísima reducción en los índices de homicidios en el país. Quizás para cerrar el caso de los atentados contra elementos de la Policía Nacional Civil, hay un denominador común en muchos de estos casos, y es que los policías son atacados cuando están de licencia. De hecho, por lo general, usted sí nos decía, el señor que fue atacado ayer, Froilán, decía, él iba a realizar actividades agrícolas, estaba de licencia, y ese es el denominador común de la mayoría de casos en las que elementos de la Policía Nacional Civil mueren a manos de estructuras criminales. Pero ¿qué hacer ante esta vulnerabilidad a la que están expuestos los elementos de la policía? Porque en determinado momento tienen que despojarse de su uniforme y ir a sus actividades familiares, sus actividades, digamos, de carácter privado. Hay varias cosas, Manuel, en esto. En primer lugar, sí, reiterar que eso es lo que ha venido sucediendo. Es decir, estos grupos criminales consideran que los policías somos más vulnerables en los momentos en que nos encontramos fuera del servicio, y casi la totalidad de hechos delictivos que se han cometido, y cuando digo hechos delictivos no me refiero solo a homicidios, porque han habido otros intentos de causar daño a miembros de la institución que no necesariamente han derivado en homicidios, pero que denotan una clara intención de hacerlo en momentos en que los miembros de la institución, nuestros compañeros, están fuera del servicio. Obviamente, o es fácil de explicar esto en cuanto
a que los niveles de vulnerabilidad son mayores. Nosotros en ese sentido es que trabajamos mucho en dos direcciones. En primer lugar, en las medidas de autoprotección, ¿verdad? En las acciones de chequeo, contrachequeo y algunas otras que sinceramente no viene al caso mencionarlas al aire, pero que los compañeros policías saben a cuáles nos referimos en cuanto a lo que nosotros establecemos como medidas de autoprotección. Por otro lado, el hecho de, lo que ya decía, obtener información de previo que nos lleve a alertar y apoyar a compañeros cuando hay una amenaza real. Y hay que decir también, Manuel, que nosotros desarrollamos una modalidad operativa que no es muy conocida realmente porque va encaminada sobre todo a medidas de autoprotección, pero autoprotección ofensiva, que nosotros llamamos medidas o acciones extraordinarias por 72 horas, es decir, donde nosotros obtenemos información que pudieran estarse intentando siquiera cometer atentados contra policías, no esperar a ver qué sucede, sino realizar operativos de carácter rápido que desestabilicen y detengamos incluso a sujetos que pudieran participar. Y en estas medidas hemos tenido mucho éxito porque de donde hemos tenido información de que pudieran estar queriendo atentar, casi siempre eso deriva en la captura e incautación de armas que luego son presentadas públicamente como acciones producto de la actividad operativa normal de la policía, pero que nosotros al interior de la PNC sabemos que se han desarrollado estas operaciones en el marco de prevenir que un hecho de este tipo pueda cometerse. No me estoy refiriendo a ningún caso en particular, pero en muchas ocasiones que tú ves o ustedes transmiten por la televisión o por otros medios de comunicación la detención de pandilleros con armas de fuego, ha sido precisamente en esa actividad operativa ofensiva que pretende prevenir que un hecho de esto se comete y después logramos demostrar o establecer que efectivamente esos hombres y esas armas iban a ser utilizadas para atentar contra miembros de la institución. Ahora bien, había un dato interesante que usted también nos decía, vamos a hablar de esto más adelante, pero creo yo que es el momento propicio para que lo señalemos. El tema de los homicidios, esta es una situación que realmente a todos nos preocupa, el tema de los hechos delictivos que terminan en muertes en muchas ocasiones. ¿Qué dicen los datos que maneja la Policía Nacional Civil ya a este 24 de octubre de 2018? Estamos casi por cerrar este año. ¿Qué le indican las cifras? ¿Qué dicen las estadísticas sobre esta situación? Que en determinado momento ustedes han tenido que dar explicaciones en diferentes momentos del año, en diferentes momentos de los últimos, que creo yo, 4 o 5 años, han tenido que estar hablando constantemente de este tema, homicidios, pero estamos ya 2018, por cerrar este año. ¿Qué dicen los datos que ustedes manejan como Policía Nacional Civil? Bueno, mira, Manuel, en perspectiva te puedo decir lo siguiente. El año 2015 cerró con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año 2016 con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año 2017 con una tasa de 61. Y si la tendencia continúa así hasta fin de año, cerraremos este año con una tasa de 54 a 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa esto en datos reales? El año pasado, hasta el día de ayer, en el país se habían cometido 3.264 homicidios. A esta fecha tenemos 2.741, es decir, que hay una reducción de 523 homicidios hasta el momento. El promedio diario de homicidios durante el año, en el año 2017, era de 11 exactamente a esta fecha, y este año es de 9.2. Yo creo que con más relevancia se puede notar esta diferencia en el mes de septiembre. El mes de septiembre cerró siendo uno de los meses con menos homicidios en los últimos 3 o 4 años, y todo indica que octubre va a ser similar, ¿verdad? Y te doy los datos de octubre. Fíjate que el año pasado, a esta fecha, durante el mes de octubre, ya llevábamos 375 homicidios. A esta fecha,
con un promedio de 16.3 homicidios. A esta fecha de este año tenemos 175 homicidios, que significa una reducción exacta de 200 homicidios. Solo en este mes de octubre tenemos 200 homicidios menos que el año pasado, y esta reducción significa el 73%. Si tú me lo preguntas en cuanto a homicidios diarios, te puedo decir que durante el mes de octubre, este mes de octubre, tenemos un promedio de 7.6 homicidios al día. Hay una baja significativa, es lo que quisiéramos, no quisiéramos más, pero también hay que entender de dónde venimos, hay que ponerlo en perspectiva. Repito, de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes a 80, de 80 a 61, y cerraremos con unos 54 o 55 este año 2018. Esa tendencia es difícil que se modifique ya por la altura del año. Esperamos que incluso pudiera bajar algunos puntos. Ahora bien, poníamos en perspectiva nosotros también una situación que se ha dado en el centro histórico, que constantemente hay hechos de violencia. Hemos visto asesinatos de gente que trabaja en unidad de transporte colectivo, hemos visto asesinatos de comerciantes, gente que digamos que se mueve a diario por el centro de San Salvador. ¿Qué encuentran ustedes al analizar, digamos, el tema centro histórico, el tema zonas comerciales populosas de la ciudad? Porque ahora de pronto también se ha vuelto como un centro el centro histórico atrae a muchísima gente que llega a ver las plazas, que llega a movilizarse por ahí, y a veces esto también no deja de generar un poco de miedo cuando de pronto se da información que tiene que ver con crímenes que se cometen en el centro histórico. ¿Tienen ustedes algún dato de lo que ahí está ocurriendo? Sí, claro, Manuel, pero yo creo que en esto hay que aclarar mucho, hay que decir esto con mucha claridad. El centro histórico de San Salvador, en primer lugar, no es la excepción. Es decir, si tú haces una comparativa del año 2015, 2016 a esta fecha, pues no hay parámetro, es decir, es una situación totalmente diferente, ¿verdad? Eso hay que señalar en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, hay una afluencia mayor de personas hacia el centro histórico, pero que te quiero decir que ni una persona visitando el centro histórico, incluso de noche, ha sido víctima de un atentado de este tipo. Lo que hemos tenido en los últimos meses son algunos hechos, pero que están claramente relacionados con otro tipo de realidad, ¿verdad? Ahí enfrentamos un problema bastante complejo, que no solo depende de la acción policial, por ejemplo, entre los grupos o las instancias de seguridad privada con miembros de pandillas, entre comerciantes, etcétera. Es decir, las personas que han sido víctimas principalmente de homicidios en la zona son aspectos que tienen que ver con estas realidades, y hay hechos que están concatenados con el otro. Es decir, que se da un homicidio, después se da una venganza y hay una espiral de este tipo, pero son personas que están por lo general vinculadas a actividades comerciales o de operatividad criminal en esa zona, ¿verdad? No tiene que ver el fenómeno con el hecho de que personas estén visitando el centro histórico, sobre todo en las noches y todo eso. Es un fenómeno que está muy arraigado a la actividad de carácter comercial y criminal en esa zona. Y nosotros estamos trabajando bastante. Yo creo que quedaba en claro en la exposición que ustedes hacían sobre los niveles de presencia que nosotros hemos estado teniendo, y procuramos trabajar en dos direcciones, Manuel, que creo que son importantes. Claro. O bueno, tres. En primer lugar, la parte investigativa, donde hemos dado importantes golpes a organizaciones criminales que operan, y antes de que cierre el año continuaremos teniendo estas operaciones. Pero hay dos aspectos que yo quiero resaltar. Uno, que seguimos incrementando las acciones en el transporte público, es decir, acciones que eviten que personas que en paradas de buses o al interior de autobuses puedan tener problemas con la delincuencia. Y por otro lado, como ya decía, repito, las acciones de carácter investigativo que ahí tenemos, porque realmente las estructuras de pandillas son persistentes en
ejercer un nivel de presencia por los niveles de actividad económica que hay ahí en la zona del centro histórico. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros, porque esta mañana estamos teniendo una conversación con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Regresamos enseguida. Tenemos esta mañana con nosotros al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, y estamos hablando de temas relacionados con seguridad pública. Ya decíamos que el centro histórico se vuelve un tanto complicado de controlar por la cantidad de gente que se mueve a diario en esta parte de la ciudad, en esta parte de San Salvador, donde hay mucha actividad comercial y también mucha actividad turística. Director, ¿cuál es la radiografía que ustedes hacen del problema, por ejemplo, del control que pueden ejercer pandillas en la actividad comercial, de problemas como la extorsión a muchas de las personas que ahí se ganan la vida a diario en el centro histórico? ¿Cuál es la radiografía que tienen ustedes de esta gente que llega todos los días ahí, pero que muchas veces no vive en ese sector, sino que solo llega a desarrollar sus actividades y a cierta hora de la noche, pues aquello queda desolado, ¿no? Bueno, es que mira, Manuel, el centro histórico es habría que llamarlo, es una zona especial que no tiene parecido con ninguna otra zona del país. Es decir, es una zona donde sus características difieren mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. Claro, nosotros vemos el centro, hablamos del centro, pero no nos paramos a reflexionar qué en realidad es el centro histórico. Y te menciono dos características. En primer lugar, es la zona de mayor afluencia financiera y de personas de todo el país. Es decir, durante el día en el centro histórico hay una afluencia de cientos de miles de personas pasando por ahí. Primera característica que no tiene ningún otro lugar. En segundo lugar, otro aspecto que es importante destacar es que ahí no vive nadie. Es decir, toda la gente que circula, que vende, que desarrolla actividades ahí, no vive ahí. Cuando uno viene a ver o analizar qué personas están ahí, todos vienen principalmente de Apopa, en alguna medida de Soyapango, de San Marcos, de Santo Tomás, Santiago Texacuango, Panchimalco, Los Planes, de donde tú quieras mencionar, pero ahí no vive nadie. Nosotros estamos más acostumbrados como país a ver o analizar la situación criminal de un lugar sobre la base de cierto arraigo de quienes realizan actividad criminal. Es decir, son criminales, a veces pandilleros, a veces no, pero que viven y operan en una misma zona. En esta zona del centro histórico, las condiciones son totalmente diferentes porque la gente no vive ahí. Eso obviamente hace mucho más complejo la realización de el control, y también quiero decirlo, hace más complejo desarrollar los casos de investigación. Nosotros ya hemos operado en múltiples ocasiones en el centro histórico, pero si te fijas, a la hora de operativizar, por ejemplo, capturas, terminamos yendo a capturar a toda esa gente durante las madrugadas a otros municipios del país, porque no es ahí donde se pueden capturar, porque simplemente no es ahí donde viven, ¿verdad? Ellos tienen algo así, no sé si es la mejor palabra, pero podríamos decir como una doble vida, una vida en la noche, que es en la zona donde residen, y otra vida en el día, que es este lugar donde realizan todas sus actividades. Entonces, uno puede ir al centro histórico a las 10, 11 de la noche y prácticamente es una zona
un desierto, es decir, son muy pocas las personas que uno ve en circulación. Sin embargo, durante el día son cientos de miles de personas circulando. Esto le da ciertas características a la zona que vuelve más complejo el trabajo tanto de seguridad pública como investigativo, pero nosotros hemos hecho esfuerzos significativos ahí. Y por eso es que yo no podría dejar de poner en perspectiva lo que dije al principio. Es decir, la actividad o la cantidad de hechos delictivos que nosotros vemos en el centro histórico hoy no es ni tiene ningún parecido con lo que teníamos hasta hace unos 3 años. Es decir, sí hemos tenido unos niveles de efectividad. Que el centro histórico debe seguir teniendo una atención por parte de la seguridad pública, del gobierno municipal, del gobierno central, en el sentido de reducir los índices de la violencia y delincuencia en el lugar, ciertamente así es, pero estaríamos equivocados o no nos apegaríamos a la verdad si no reconocemos que los índices delictivos y de homicidios y de otros delitos han disminuido sustantivamente en el centro histórico. Director, hay una cantidad de temas que tratar con usted y hay situaciones que tienen que ver, como por ejemplo declaraciones que daba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde él decía en algún momento que las caravanas de migrantes que pasaron por El Salvador, provenientes de Honduras, y que las caravanas de migrantes estaban infiltradas por miembros de la MS-13. Recordemos que en Estados Unidos el nombre de esta estructura criminal ha sido mencionado en diversos momentos. De hecho, hace algunos días conocíamos que Jeff Sessions, el fiscal de los Estados Unidos, decía que habían creado una unidad especial para atacar o para eliminar aquellos grupos que consideraban ellos una amenaza para Estados Unidos. Mencionaban a carteles de la droga, mencionaban a organizaciones terroristas y mencionaban entre esas entidades o esas estructuras criminales que podrían amenazar en determinado momento la seguridad de Estados Unidos a la mara MS-13. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones del presidente Trump al decir en la caravana de migrantes vienen pandilleros de la MS-13, al decir Estados Unidos, nosotros hemos creado una unidad especial porque queremos acabar o queremos desactivar esa estructura criminal dentro de los Estados Unidos? Bueno, mira, Manuel, yo creo que para empezar, es un tema muy complejo. Creo que estigmatizar las caravanas de migrantes no es correcto. Uno puede ver dentro de las personas que se dirigen en estas caravanas, independientemente del origen, a gente humilde, en la mayoría de casos personas que no tienen ningún vínculo con hechos criminales, y yo creo que partimos de una evaluación incorrecta cuando se trata de estigmatizar a personas que integran estas caravanas. Yo obviamente tendría que decir que existe la posibilidad que hayan grupos de coyotes, por ejemplo, de traficantes de personas que quieran aprovecharse de un fenómeno de este tipo. Pero plantear que una caravana, plantear, por ejemplo, que 7,000 personas que están en México o otras que están intentando realizar estas caravanas están integrados por delincuentes, es una aseveración que no podemos compartir. Es decir, no estamos de acuerdo porque además no vemos ni tenemos ningún indicio de que las caravanas estén integradas por delincuentes. De hecho, ya que mencionas al señor Jeff Sessions, él estuvo en el castillo, en la oficina que tenemos en la Dirección General, en el centro de San Salvador. Estuvimos hablando mucho del tema hace algunos meses y nosotros fijábamos con claridad nuestra posición, y esa ha sido y continuará siendo muy clara, es decir, nuestra total disposición, porque nos interesa como país combatir, investigar a los grupos criminales, a la MS-13, a la 18, y en la medida que hagamos un esfuerzo transnacional de lucha contra estas estructuras criminales, porque evidentemente no operan solo en El Salvador, sino que operan también en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, nosotros incluso hemos sido el país que creo yo que más hemos aportado a estos procesos de investigación. Hay muchos resultados operativos
que los Estados Unidos ha tenido en su propio territorio, en el cual la colaboración de miembros de la Policía Nacional Civil específicamente enviados para colaborar en estos procesos investigativos ha sido determinante, y lo vamos a seguir haciendo, porque sabemos que el fenómeno criminal de las pandillas en Estados Unidos pueda estar impactando también en El Salvador, y porque se trata de un fenómeno transnacional. Pero lo que nosotros no compartimos es tratar de estigmatizar a las caravanas de migrantes diciendo que están integrados por miembros de pandillas o que están siendo instrumentalizados por estos grupos de pandillas. Nosotros creemos que eso no es así, y debemos de verlo más que desde el punto de vista represivo, desde el punto de vista humanitario, ¿verdad? Y el acompañamiento que nosotros, creo que como país y específicamente como institución, debemos de darle a este tema es precisamente desde el punto de vista humanitario. Preocuparnos porque estas personas no sean afectadas, ¿verdad? Porque al final son ciudadanos centroamericanos, son ciudadanos salvadoreños. Nos preocupa, por ejemplo, creo que en varios medios de comunicación y en declaraciones a nivel internacional de organismos multinacionales se ha planteado, por ejemplo, la situación de los niños, ¿verdad? Para nosotros es motivo de preocupación, más que por tratarse de un fenómeno de migratorio, criminal o como se le quiera llamar, el hecho de que niños y niñas puedan salir del país o moverse a través de los países sin el consentimiento de sus padres, o que puedan ser vulnerados en sus derechos. Pero esa es una óptica de carácter humanitario, una óptica dentro de la cual se pone a la persona como posible víctima de un hecho delictivo, de personas o de individuos o de organizaciones criminales que quieran aprovecharse de ellos en su ruta hacia los Estados Unidos. Esa es la óptica que nosotros le damos, pero desde ningún punto de vista vamos a compartir que las caravanas de migrantes están integradas por o movilizadas por estructuras criminales. El presidente Trump no se quedaba pues solo con eso, decía también que él tenía información y lo publicaba, y decía esto generaba un poco de controversia en medios de comunicación en Estados Unidos que están debatiendo el fenómeno de las caravanas de migrantes, y decía que incluso podría haber infiltración de grupos terroristas árabes. En este caso, obviamente hemos visto la caravana de migrantes hondureños que pasó por territorio salvadoreño, y seguramente en los controles migratorios ustedes pueden detectar si hay personas que no son de Centroamérica, sino que vienen de otras partes del mundo. Y me imagino que usted, como director de la policía, tiene información directa sobre la gente que está entrando y que en algún momento puede levantar algún tipo de sospecha, puede tener algún récord de carácter criminal. Nos preocupa que en las caravanas de migrantes puedan haber personas, tratantes de personas, por ejemplo, ¿verdad? Pero hasta hoy nosotros no, o que se quieran aprovechar de esta situación, pero hasta hoy nosotros no tenemos ningún indicio, ¿verdad? Porque tenemos que partir de la base de la información que manejamos. Hasta hoy no hemos obtenido por fuentes propias o de otros países que dentro de estas caravanas de migrantes hayan personas como las que tú mencionas, ¿no? Eso no lo hemos tenido. Es decir, no es que estemos únicamente fijando una posición sobre cómo vemos el fenómeno, sino que nosotros tenemos que partir como policía de la información en concreto que tenemos. Y debo ser muy claro, Manuel, al decir que nosotros no tenemos información de ese tipo. No podemos nosotros aventurarnos a hablar que ahí vienen en esas caravanas terroristas de origen del Medio Oriente o de donde sea, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos ningún dato que nos lo confirme. Hasta hoy la Policía Nacional Civil no tiene información alguna. Sí tenemos algunos datos sobre la posible participación o el interés de algunas personas o individuos que son tratantes de personas de aprovecharse de esa circunstancia, y eso sí nos preocupa. Pero entonces en ese sentido vemos a
los integrantes de las caravanas como posibles víctimas de alguien que pueda aprovecharse. Y nos preocupan sobre todo y significativamente los niños y las niñas. Nosotros conocemos, y creo que tú también, cualquier ciudadano, de todo tipo de vejámenes a que han sido sometidos niños y niñas en su tránsito como migrantes hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y esa parte nos sigue preocupando. Nos preocupa, por ejemplo, que se quiera aprovechar una caravana de este tipo para sacar del país a un niño o una niña sin el consentimiento de sus padres. Esa parte nos preocupa, pero entonces nosotros centramos nuestra visión en que las personas integrantes de estas caravanas pudieran ser víctimas de un hecho delictivo. No los concebimos per se como integrantes de una estructura criminal. Director, hay otro elemento que me parece interesante de analizar y que tiene que ver siempre con declaraciones que se dan en Estados Unidos, pero que repercuten en esta parte de Centroamérica. El presidente Trump decía, vamos a cortar la cooperación con países centroamericanos. Nosotros sabemos que Estados Unidos tiene una colaboración importante en la lucha contra el crimen organizado, que de hecho a ellos les interesa tener hasta cierto punto, digamos, una radiografía de lo que pasa en el Triángulo Norte, en este caso Guatemala, Honduras, El Salvador, y que hay una cooperación importante en materia de seguridad pública. O sea, en algún momento ustedes temen que esa cooperación se pueda ver afectada por declaraciones que se dan en determinado momento y que podrían, digamos, afectar tal vez la colaboración que existe entre autoridades norteamericanas, el soporte que existe de parte de Estados Unidos hacia la lucha de actividades criminales como el lavado de dinero, el narcotráfico y todo ese tipo de cosas que ocurren en esta parte de Centroamérica? Mira, Manuel, yo lo que te puedo es externar mi preocupación porque algo así pueda suceder. Porque no lo dice cualquier persona, lo dice el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces no es solo un comentario, no es algo que salga dicho por un periodista, un político, un comentarista, quien sea, sino que lo dice el presidente de los Estados Unidos. Y en ese sentido es preocupante. Ahora yo te quiero decir con claridad que hasta hoy yo de forma constante, por mi condición de director de la policía, estoy en comunicación y coordinación con las diferentes agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos que tienen sede aquí o que incluso lo hacen y se comunican con nosotros desde los Estados Unidos, y hasta hoy yo no veo ningún indicio que nos lleve a creer que los niveles de cooperación y coordinación que tenemos con ellos vayan a disminuir. Luego de eso, las últimas conversaciones en las últimas semanas que he tenido van encaminados o desde la perspectiva de incrementar esos niveles de coordinación y de cooperación. Ahora, no puedo tampoco dejar de lado el discurso de un presidente, ¿verdad? Pero lo tomo como viene. Lo que te comento es la realidad que yo veo día a día en cuanto a las agencias de cumplimiento de la ley que coordinan conmigo permanentemente en estos temas. Pero ¿qué tan importante es la cooperación que da, en este caso, las autoridades de seguridad pública, como el caso de la Policía Nacional Civil, a la lucha contra el narcotráfico, que para Estados Unidos es un problema muy serio, la droga que llega en algún momento a su territorio, pero que también parte de esa droga muchas veces se queda aquí porque ustedes detectan digamos, esa actividad criminal y le evitan un problema al mismo Estados Unidos? ¿Qué tan, digamos, determinante es este tipo de colaboración que en determinado momento también beneficia a la sociedad estadounidense al evitar que cargamentos de droga lleguen, porque son detectados por policías salvadoreños, por policías que están en la región centroamericana trabajando y arriesgando también su vida para evitar que, digamos, actividades criminales en determinado momento lleguen hasta territorio estadounidense? Bueno, mira, Manuel, yo te puedo decir lo siguiente y te lo ejemplifico con datos. Los cargamentos de cocaína en tráfico internacional que El Salvador ha incautado, ¿verdad?, en los últimos 3 años, es decir, 2016, 2017 y en lo que va del 2018, que suman casi 30 toneladas, 29.7 toneladas de cocaína, ¿verdad? Son más que todo lo que este país incautó en droga
en los últimos más de 15 años, ¿verdad? Si eso no es un aporte al tráfico internacional de drogas, yo no sé qué otro nombre podríamos decirlo. Que si solo beneficia a los Estados Unidos, beneficia a los Estados Unidos y a Canadá y a México y a Guatemala y Honduras y a Latinoamérica en su conjunto. De hecho, te quiero decir que importantes operaciones contra grupos criminales de drogas, carteles importantísimos de drogas que operan en Sudamérica, han utilizado información que nosotros hemos obtenido aquí, producto de esas incautaciones, para dar duros golpes a estas organizaciones criminales en Sudamérica. Es decir, que el aporte en este momento y en los últimos 2 años de El Salvador al tráfico internacional de drogas ha sido importantísimo. Y nosotros sabemos perfectamente que esos niveles de cargamentos de droga no venían para quedarse en El Salvador, no venían para ser consumidos por los salvadoreños. Eso es literalmente imposible. Nosotros sabemos que estamos dando un aporte a combatir el tráfico internacional de drogas y hemos dado claras muestras de nuestra disposición. Y yo te voy a decir, Manuel, que no es solo en el tema de drogas, es en el tema también de la investigación a otras estructuras criminales que no solo son de drogas, sino de pandillas, que operan en México, que operan en Estados Unidos, que operan en Guatemala, que operan en Honduras, etcétera. El Salvador se ha puesto a la vanguardia en dar aportes en ese sentido, ¿verdad? Y nosotros estamos en la plena convicción de continuar haciéndolo, porque sabemos que eso también es un aporte a la seguridad de nuestro país, porque incluso en muchas ocasiones desde estos terceros países se orquestan acciones criminales que tienen una repercusión directa en nuestras comunidades. Con eso estamos también dando un aporte a la seguridad en El Salvador. Muy bien, director, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Realmente siempre es importante tener la visión y la perspectiva de parte de las autoridades. En este caso, usted, director general de la Policía Nacional Civil, gracias por estar aquí esta mañana de miércoles. Gracias a ustedes, Manuel, es un gusto. Cerramos así nosotros el espacio de la entrevista, vamos a una pausa, pero le invitamos a que siga con nosotros. Somos Noticiero Hechos y tenemos más información para ustedes. Gracias por continuar informándose con nosotros. Agradecemos a Manuel Burgos y a su invitado por la entrevista de esta mañana. Y le cuento que ya estamos enlazados con nuestros equipos que se han desplazado hasta diferentes puntos. Desde el Paseo General Escalón nos estará informando nuestro compañero Enrique López. También está con nosotros Ileana Leiva, que se ha desplazado hasta la zona de San Jacinto. Desde la Monseñor Romero vamos a tener el reporte de tráfico vehicular gracias a Antonio Valladares y Julio Guevara, que está en la calle Amberes sobre la Manuel Enrique Araujo. Coméntanos, Julio, comenzamos contigo esta ronda informativa. Así es, Elida, buenos días para las personas que recién nos sintonizan. Segunda parte de Noticiero Hechos, estamos tal como lo dices. Vamos a hablar primero de la Manuel Enrique Araujo. ¿Por qué razón? Veamos la carga vehicular. Mire usted la fila de vehículos, ya es la hora complicada. Vea, aquí hay un semáforo, pero ¿por qué estamos acá? Porque cerca tenemos también la calle Reforma. Alfredo, muéstreme ahí la calle Reforma, por favor. Muchas gracias. Mire usted, buscando la zona rosa, todo luce normal, sin complicaciones. De igual manera, la carga vehicular que viene de la zona rosa para incorporarse a la Manuel Enrique Araujo. Pero ¿por qué estamos acá por tercer día consecutivo? Porque le estamos dando seguimiento a la reparación de tuberías en la calle Amberes. Miren, la situación se puso peor. Parecía que iban a terminar ayer, pero no, se ha complicado y vamos a ver en este momento, Alfredo, vamos a apreciar las imágenes que tenemos. ¿Por qué razón? Porque continúa cerrada. Esta importante arteria continúa cerrada ya por tercer día consecutivo debido a los trabajos que se están realizando. Según lo que nos comentaban unos empleados, ayer se puso peor la situación por las lluvias. La lluvia vino a lavar prácticamente toda la tierra que habían sacado, vino a soterrar parte de las tuberías que estaban reemplazando, así que los trabajos de este día serán más duros porque tienen
que remover toda la tierra que ha caído en las excavaciones que realizaron, sacar todo el agua porque prácticamente ha quedado inundado, así que este trabajo va para largo. Habían dicho que probablemente entre 24 y 48 horas, pero como ustedes ven, la situación es clara y lógica, muy lógica. Este paso vehicular continuará cerrado por varios días más. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, el cambio de unas tuberías. Recordemos que hubo fuga de agua y ahí las autoridades recibieron denuncia por parte de los ciudadanos y sobre todo de varios negocios que hay en los alrededores, así que se le ha puesto manos a las obras, Célida, pero la situación parece que va de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque como les dije hace algunos segundos, la situación lluviosa de anoche vino a empeorar las obras que se están realizando acá. Así que a esperar unos cuantos días más para mientras tanto los automovilistas que vienen de la zona del Boulevard Venezuela tienen que incorporarse unos metros más adelante a la Manuel Enrique Araujo y no hay paso definitivamente del Venezuela a la calle Reforma y así llegar a la zona rosa. Célida, es la información. Y claro que ya sabemos que de por sí esta es una arteria que suele complicarse, sobre todo en horas pico, Julio, así que bueno, la recomendación para las personas que a diario utilizan esta vía, si pueden, buscar rutas alternas y si no, pues armarse de mucha paciencia, porque seguramente esto se va a mantener muy complicado hasta que las autoridades lo solventen. Así es, Célida, y un punto importante es la presencia de elementos de la Subdirección de Tránsito Terrestre. ¿Por qué razón? Porque como lo informábamos desde el día lunes, hay muchos automovilistas que no saben de este cierre de calle y es ahí donde vienen a generar problemas, pero ahora hay presencia de policías que están guiando a los automovilistas para que no se incorporen a esta calle porque en un tramo determinado está cerrado por completo. Bueno, nos mantendremos pendientes entonces, Julio, muchas gracias por compartirnos la información y nos estaremos enlazando contigo más adelante con otros reportes. Un gusto. Buen día para ti. Vamos a enlazarnos ahora con Ileana Leiva, que se ha desplazado hasta la zona de San Jacinto y desde ahí también nos tiene reporte de tráfico vehicular. Adelante, Ileana. Así es, nos encontramos sobre la Manuel Enrique Araujo para mostrarles una situación que se generó en horas de la noche y es que otro árbol cayó sobre este sector y el cual fue retirado por empleados de la Alcaldía de San Salvador para habilitar el paso en esta zona. Como ven, es un árbol de una magnitud considerable y también esto provocó que algunos alambres del tendido eléctrico cayeran debido a esta misma situación. Así que el llamado es a las autoridades a que puedan acercarse a este lugar y venir a verificar que esto no pueda presentar ningún peligro para los peatones ni para los automovilistas que transitan por esta zona, ya que también vemos que hay cables tirados y algunas ramas en este sector. Hace unos minutos justamente este poste estaba haciendo un poco de humo. No sabemos si se trató de algún cortocircuito o si fue debido al daño que provocó este árbol, lo que hizo que esto estuviera, pues como les decía, emitiendo un poco de humo. Así que el llamado es a las autoridades nuevamente para que puedan acercarse a este lugar y venir a verificar que toda esta situación no presente ningún peligro para la población. Con esto yo regreso la señal con ustedes. Buen día. Buen día para ti también, Ileana, muchas gracias por compartirnos la información. Bueno, muy importante para las personas que utilizan esta importante vía de acceso para llegar a sus destinos y parte de los estragos que han dejado las lluvias de las últimas horas. Vamos a enlazarnos con otro de nuestros equipos que también nos tiene reporte de tráfico vehicular. Enrique López, adelante. Así es, compañeros, muchas gracias. Ya como ustedes lo adelantaban, me encuentro sobre el Paseo General Escalón, a la altura de las Fuentes Beethoven, para llevarle las imágenes del tráfico vehicular. En estos momentos ustedes observan la carga que viene desde el Redondel Masferrer y se dirige hasta la Plaza Divino Salvador del Mundo o al centro de San Salvador. Vemos que está bastante despejado, aunque muchas veces en ciertos trayectos se complica debido a la gran cantidad de unidades de transporte colectivo que está circulando a esta hora, como la ruta 52 y la ruta 16. Luego, por el otro sentido, los que ya buscan incorporarse hasta la avenida Jerusalén o a la avenida Masferrer Norte, se encuentra mucho más despejado y sin ningún tipo de inconveniente para todos nuestros amigos televidentes que en los próximos minutos estarían tomando esta vía para poder dirigirse hacia su trabajo. Luego, también como podemos observar,
La otra vía, que es la 75 Avenida Norte, no representa de igual manera mayor tipo de complicación. Es una excelente opción para poder dirigirse hacia la zona norte de la capital. Hay que tener bastante en cuenta, sobre todo, compañeros, algo que les quiero compartir, y es una denuncia que en los próximos días le vamos a estar dando seguimiento, y es pues una de las personas que vende periódicos en esta intersección. Nos comentaba sobre algunas faltas que los conductores de las unidades de transporte colectivo, hablando específicamente de la ruta 101D, pues cometen en este sector, ya que no realizan la parada correspondiente, que está ubicada justo a un costado de esta plaza, y muchas veces los usuarios de esta unidad pues se han caído de estos buses y pues les han ocasionado algún tipo de lesiones, y los conductores pues en ningún momento se han detenido a ayudarles, y esto sucede muchas veces por ir peleando vía, o cuando el tráfico se complica, ellos pues no esperan a que todas las personas bajen. Incluso se nos informaba que personas embarazadas, niños y también personas de la tercera edad son las que mayormente se ven afectadas y han resultado con lesiones bastante graves. Así es que también el llamado está para las autoridades a que le presten atención a este inconveniente que ya ha sido denunciado. Así es que con estas imágenes también regreso con ustedes, compañeros, hasta el set principal. Gracias, Enrique, por compartirnos la información. Y bueno, todavía hace falta que nos enlacemos con uno de nuestros equipos. Antonio Valladares nos tiene otro reporte. Adelante. Buenos días, compañeros en el estudio, qué gusto poder incorporarme nuevamente a esta emisión de Noticiero Hechos. Me encuentro precisamente, y como ustedes, amigos televidentes, pueden observar, en las inmediaciones del Boulevard Oscar Arnulfo Romero, para que ustedes puedan corroborar cómo se encuentra el flujo vehicular. Fíjense que esta fila de vehículos que están observando precisamente en pantalla corresponde a las personas que van buscando en las inmediaciones de Santa Tecla, de Ciudad Merlot, llegar o incorporarse hacia la Jerusalén, y es precisamente por eso que se está generando esta carga vehicular. Caso contrario, para quienes van buscando llegar a las inmediaciones del Boulevard de los Próceres, está más despejado el panorama. Así es que si usted viene de Santa Tecla, viene de Ciudad Merliot y pretende precisamente llegar hacia las inmediaciones de el Monumento Hermano Bienvenido a Casa, pues esta es una muy buena vía, al menos en este momento, para poder transitar. La recomendación es cargarse al lado izquierdo, porque es precisamente donde se encuentra descongestionado. Del lado derecho, que es donde está intentando incorporarse a este desvío, pues ahí sí hay un poco de tráfico. Hay agentes de tránsito quienes están tratando de regular esta situación. Pero ahora, vea, este es un panorama. Y este es el que usted encontrará si se dirige hacia las inmediaciones del redondel Naciones Unidas o hacia el redondel Masferrer. La carga vehicular tiende a complicarse un poco más sobre esa arteria, básicamente para quienes vienen trasladándose de Antiguo Cuscatlán o utilizan esta arteria para llegar hacia las inmediaciones de la Masferrer Norte o de sus alrededores. Sí, hay agentes de tránsito también acá tratando de normalizar la situación, pero como ya sabemos, la gran cantidad de vehículos tiende a dificultar la labor que ellos están desarrollando acá en estas arterias, como ya es costumbre, y en diferentes puntos del país. Usted ya lo vio, usted ya lo tiene en pantalla. Así se mantiene la carga vehicular en dos de las principales arterias utilizadas por los capitalinos. Compañeros, con estas imágenes retorno la señal hasta el set principal. Por supuesto, le continuaremos dando seguimiento a la situación del tráfico en diferentes arterias de nuestro país. Muchas gracias, Antonio, por compartirnos ese panorama bastante favorable para quienes utilizan la Monseñor Romero y también sus alrededores. Queremos adelantarle esta pregunta que ya hemos colocado a través de nuestras redes sociales para que usted pueda participar con nosotros en nuestro muro de Facebook. La encuentra y tiene que ver con el tema que le planteamos este día. Dice de la siguiente forma, por si usted quiere participar: ¿considera acertadas las reformas al Código de Trabajo que dan estabilidad laboral a quienes luchan contra el
el cáncer. Recordemos que esta es una propuesta que se hace al interior de la Asamblea Legislativa, teniendo en consideración a las pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer, los pacientes que hayan sido diagnosticados y que a raíz del tratamiento en muchas ocasiones se les dificulta en el ámbito laboral y muchas veces no se les tiene la consideración necesaria. ¿Le parece a usted acertado esta propuesta de reformas al Código de Trabajo? Participe con nosotros y le invitamos también para que nos deje su comentario y con mucho gusto lo vamos a estar compartiendo más adelante cuando abordemos el tema de este día. De momento hacemos una pausa comercial, pero regresamos enseguida, no nos cambie. A pocos meses de las elecciones presidenciales, los diputados aprobaron varias modificaciones en materia electoral. Una de ellas es que intentarán superar el veto del presidente para votar con el DUI vencido. En la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa hubo avances importantes de cara a los comicios presidenciales del próximo año. El primer dictamen en el que se pusieron de acuerdo Arena y PCN fue superar el veto del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para poder votar con DUI vencido el próximo año. Y como era de esperarse, el FMLN se opuso argumentando ilegalidades. La última palabra la tendrá el Pleno Legislativo. Nosotros seguimos considerando que los argumentos esgrimidos por el presidente son débiles y seguimos sosteniendo que el único artículo que mantiene el único requisito para votar es estar inscrito en el registro electoral. El Código Electoral es muy claro en su artículo 34 de definir que un votante debe acercarse a una junta receptora de votos e identificarse con su documento vigente. A poco más de 3 meses para las elecciones, Gana no quiso desaprovechar la oportunidad e intentó que fuera aprobada la fotografía del candidato en la papeleta. Sin embargo, su iniciativa no tuvo el respaldo esperado y fue enviada al archivo. Este partido recientemente cambió del naranja al celeste, con la incorporación de Nayib Bukele en la candidatura. Por lo tanto, votando por la bandera, fortalecemos a los partidos políticos. El diputado Tenorio sabe, y ya habíamos hablado del tema, el problema de ellos es que ellos han perdido su bandera. Entonces no pueden votar por su bandera. Nosotros no hemos perdido nuestra bandera, presidente, que quede muy claro. No hemos perdido nuestra bandera. La verdad es de que, ahora, por eso yo digo, entonces yo podría decir cuál es el temor, cuál es el miedo que tienen. Caso contrario fue la iniciativa para modificar el artículo 215 del Código Electoral. Se podrán abrir las urnas cuando la suma de los votos nulos e impugnados puedan cambiar el resultado. Gana y PCN dieron su aval. Que sea el Tribunal Supremo Electoral en última instancia quien decida si el voto es nulo o es impugnado, pero no podemos dejar la suerte de los ciudadanos a la decisión de 5 personas muy probablemente vinculadas a partidos políticos. En esta comisión compuesta por 11 diputados, el bloque de Arena, PDC y PCN suman 7 legisladores, contra 4 de Gana y FMLN, lo que podría dificultar el apoyo de las iniciativas de estos últimos 2 partidos políticos. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, también le comentamos que los candidatos presidenciales por el partido Vamos llegaron hasta el Tribunal Supremo Electoral para inscribirse oficialmente en la carrera hacia el Ejecutivo. Josué Alvarado y Roberto Ocampo presentaron la documentación requerida ante los magistrados para su revisión y que sea avalada su postulación. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, destacó que todas las fórmulas se inscribieron con varios días de antelación, lo que permitirá que se pueda terminar con este proceso y mejorar los tiempos del plan de elecciones. De todos los salvadoreños, de más de 9 millones de salvadoreños, 2 locos tomamos la decisión de hacer algo. Tal vez nosotros no somos los más inteligentes ni los más preparados, pero tenemos algo que los demás no tienen: la pasión y la voluntad que a la gente realmente le vaya bien. Hemos tomado una decisión que no ha sido nada fácil, pero la gente lo requería. Vamos a empezar a trabajar desde ya porque a la gente le vaya bien.
Bueno, Celida Magaña, y tenemos esa experiencia de ese viaje por Asia. ¿Qué fue lo que más le impresionó a usted de China? Es precioso. La gente, creo que yo no me esperaba que fuera tan amable la gente, que fuera tan dedicada para atender a los turistas y bueno, el desarrollo turístico que tienen también como país, creo que no es de lo que más se habla. Me parece que más se habla de la tecnología, que también la tienen muy avanzada, muy desarrollada, pero tienen lugares maravillosos también y bueno, las áreas escénicas, estas áreas naturales protegidas con las que cuentan y que cuidan muchísimo. Así que muy bonito, compartíamos las imágenes con ustedes para que también sientan que han hecho ese recorrido en China. Exactamente, porque creo yo que este es un país del que se habla más de su actividad comercial, exacto, que es impresionante su desarrollo industrial, pero también tiene la parte de la recreación, porque sí, tal vez en esta parte del mundo no lo vemos como un destino turístico, pero de otras partes de Asia y de Europa, pues encuentran el verdadero atractivo de este gigantesco país. Exacto, de estos lugares maravillosos y también de estas costumbres que tienen las personas. A mí me llamaba mucho la atención, Manuel, que tú caminas por las plazas, por las calles y a eso de las 5 de la tarde ya ves que las personas se están desocupando de sus actividades laborales, pero se van a los parques a cantar, a bailar y lo hacen como una de las actividades de esparcimiento comunes y corrientes, cosa que no estamos acostumbrados a ver aquí en El Salvador y parte del ejemplo que deberíamos de tomar. Tienen estos espacios abiertos para que la gente se pueda entretener, pueda disfrutar y pues algo que deberíamos tomar como ejemplo porque aquí no lo tenemos. Exactamente, otro aspecto admirable, Celida, es el respeto hacia la gente mayor. Sí, ellos respetan mucho a los ancianos y de hecho es común ver en los parques a gente que está haciendo ejercicio, gente de cierta edad, muy temprano se levantan, hacen ejercicio y el respeto de toda la gente, digamos, en la calle, la gente joven, respeta mucho a los ancianos. Eso llama la atención de la cultura asiática también. Exactamente, y algo que deberíamos de replicar y aprender en estos países, todos los países de Latinoamérica, me parece que no tenemos esa bonita costumbre. Exactamente. Vamos a conocer más sobre China. ¿Tenemos más? Les vamos a seguir presentando los próximos 2 días de esta semana y bueno, ya la próxima semana que viene Lorena nos presenta también sus reportajes de Japón. Exactamente, bueno, un recorrido por Asia que han hecho los equipos de Noticiero Hechos, pero también les queremos contar que Santa Tecla es el escenario de un festival de danza regional que se lleva a cabo en espacios públicos y esto no es muy usual. Durante toda esta semana, los tecleños serán sorprendidos en diferentes puntos y tendrán la oportunidad de conocer más de estos bailes que vienen representantes y bailarines de toda Latinoamérica. Pero tenemos a continuación algunos detalles. Dance Party es el nombre del Festival Latinoamericano de Danza Patrimonial en Pareja que busca representar la cultura de cada rincón de la región. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y por supuesto nuestro querido El Salvador. Cocotero, cocotero, cocotero son solateco pa' que negado, cocotero. Diferentes ritmos musicales serán disfrutados por los tecleños en el Gimnasio Adolfo Pineda, el Palacio de Bellas Artes, los Parques San Martín y Daniel Hernández, la Plaza Merliot y también la Plaza El Volcán. Transmitir el mensaje del folclore, que es el alma del pueblo, a todos los países sedes de Dance Party. Tenemos Dance Party en todo Centroamérica, en Sudamérica tenemos en Brasil y Ecuador. Es un festival participativo, no se trata de una competencia, son bailes convencionales. La modalidad se realiza desde 2010. Dar a conocer a través de la música, la danza y el canto las diferentes formas de ser y sentir. Es muy importante para no perder nuestro legado histórico. Los detalles de las presentaciones pueden ser consultadas en las redes sociales de la Alcaldía de Santa Tecla. El festival finaliza el 28 de octubre. Con imágenes de Eric Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Despedimos a la República. Bien, ahí tenemos ese festival de danzas regionales que está desarrollándose en Santa Tecla. Ya decíamos que todas las personas que visiten parques de pronto se van a ver sorprendidos por estas parejas de baile que vienen de toda Latinoamérica. Sí, pero qué bonito, la verdad que hacía falta. Qué bueno que se esté incentivando. Definitivamente, eso es parte de lo que tenemos hoy en Hechos AM. Así es.
Bueno, vamos a conocer qué es lo que está pasando también en el mundo de los espectáculos, del entretenimiento. Pamela Celaya nos tiene los detalles. Buenos días, Pamela. Vamos ahora a nuestro tema del día aquí en Hechos AM. Reformar el Código de Trabajo para favorecer a las personas que padecen de cáncer es la principal apuesta de una iniciativa que fue presentada en la Asamblea Legislativa. Ernesto Cornejo nos cuenta más en la siguiente nota. La periodista Isabel Melara durante muchos años escribió sobre el cáncer y entrevistó a sobrevivientes, sin imaginar que un día recibiría un diagnóstico que le cambiaría la vida. Hacer la mamografía, también hacerme la operación de retirar el tumor de 4 centímetros con el que tenía, ¿verdad? Y luego hacerme la mastectomía radical en la mama izquierda, que es retirar toda la mama y luego el proceso de la quimioterapia y la radiación. Melara cuenta que lo más difícil de sobrellevar la enfermedad era la posibilidad de quedarse sin empleo. Los tratamientos demandaban reposo y la ausencia al trabajo que iba de 6 a 1 año. Le decía a mi jefe inmediata en aquel entonces que quería venir a trabajar. No me decía. Igual el alcalde, no, por favor, cúrese, por favor, cumpla con los mecanismos que tiene que ser para poder regresar a trabajar en buena condición, ¿verdad? Nunca me exigieron, mire, tiene que venir. Al contrario, recupérese, descanse, coma bien, cumpla su dieta y medicamentos, porque realmente es lo único que tiene uno en ese momento para salir del cáncer. Los tratamientos son complicados y requieren que un paciente esté concentrado en un 100% en su recuperación. Así lo confirma el doctor Alfonso Arévalo. Realmente la paciente tiene que estar incapacitada durante todo el tratamiento, porque el periodo de recuperación inicia cerca del 10º al 14º día y los tratamientos de quimio, dependiendo del esquema, habitualmente se cumplen cada 21 o cada 28. Hay esquemas de quimio en donde son semanales, entonces las personas corren un riesgo de poder presentar complicaciones si no guardan las medidas de reposo que son las que se sugieren, pues. Por ello, en el Congreso la diputada Carla Hernández presentó una reforma al Código de Trabajo, con la finalidad de dar estabilidad laboral a las personas con padecimientos oncológicos y establecer condiciones especiales de trabajo que permitan su tratamiento y su recuperación. Una reforma al Código de Trabajo en el sentido de que se pueda otorgar licencia a los pacientes con cáncer durante estén en su tratamiento. Quiero decirles que esta es una iniciativa que obedece a conversaciones que he tenido con mujeres que han sufrido cáncer de mama y algún otro tipo de cáncer y que manifiestan que muchas veces pues no se les da la incapacidad, no después de la cirugía, sino que cuando se está dando el tratamiento. Ahora solo queda esperar que los legisladores decidan dar su voto y que esta iniciativa pase al Pleno. Una reforma que sin duda daría una tranquilidad que tanto necesitan quienes luchan contra el cáncer en el país. Con imágenes e informe de Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Bueno, ahí le presentamos el contexto de lo que está ocurriendo, el contexto de cómo y por qué algunos diputados se han preocupado de presentar esta iniciativa, y es que también poco a poco vamos conociendo más casos de pacientes de cáncer que ya sabemos también las dificultades de sobrellevar la enfermedad y el tratamiento, pero vamos a revisar a continuación cuáles son los subsidios que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está brindando a sus cotizantes cuando son por enfermedad común o accidente. Se paga a partir del 4º día. Se cancelará el 75% del salario medio por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se paga a partir del 2º día hasta que el trabajador haya recuperado su capacidad de trabajo o se declare inválido. Por maternidad se concede por 112 días de duración a partir de la fecha del parto. Debe las demás condiciones también que son similares a las del subsidio por enfermedad o accidente común. Esto es lo que de momento establece este código del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Exactamente, pero no dice nada respecto a qué pasa con las personas que son, digamos, o padecen algún tipo de enfermedad terminal, como el caso del cáncer. Realmente creo yo que estamos en un mes importante para enfocar no solo la importancia de detectar de forma temprana esta enfermedad, sino también de hablar y abogar por los derechos de las personas que están ya enfrentándola, porque incluso algunos expertos dicen que uno de los primeros golpes que recibe el paciente de cáncer es el golpe psicológico, claro, el de diagnóstico. pensar que puede morir en algún momento producto de esta enfermedad. Y es ahí donde tiene que empezar también un trabajo que va no solo dirigido al paciente, sino también a su grupo familiar, para aprender a sobrellevar todo lo que implica los tratamientos, aprender a enfrentar los cambios que el paciente puede tener producto de esos mismos tratamientos y las situaciones que le afectan en su desarrollo diario. Claro. Entonces, y que es obvio también, Manuel, que un paciente que haya recibido el diagnóstico y que esté recibiendo tratamiento contra el cáncer necesita su trabajo también. Ya sabemos lo costoso que es cubrir con los medicamentos. No todos los medicamentos los cubre el Seguro Social en este caso. Sí, definitivamente. Es por eso que nosotros como Red Salvadoreña de Medios, quienes pues estamos comprometidos con prevenir esta enfermedad, pero también por abogar por los derechos de estas personas, estamos presentándole temáticas como la de hoy, la que abordaba nuestro compañero Ernesto Cornejo, que habla de una realidad que está ahí, que está presente y que golpea a muchísimas familias, porque realmente todos en determinado momento hemos conocido a alguna persona que ha sufrido o que está en este momento luchando contra el cáncer, o en otros casos, en el peor de los casos, personas que han muerto víctimas de esta enfermedad. Así es, y es por eso que también sometíamos a su consideración una pregunta a través de nuestras redes sociales, porque queríamos conocer qué le parece a usted esta iniciativa que ha sido presentada en la Asamblea Legislativa y que obviamente tendrá que seguir su proceso para ser aprobada. Ahí tenemos la pregunta. Exactamente, bueno, la pregunta que estábamos haciendo a través de nuestra red social Facebook, porque nos interesa que usted participe, que también se involucre en lo que son nuestros temas del día, porque definitivamente son situaciones que van directo hacia la cotidianidad de todas las personas. Realmente dice ¿Considera usted acertadas esas reformas al Código de Trabajo que den estabilidad laboral a quienes luchan contra el cáncer? Y bueno, ya veíamos también que la propuesta dentro de estas reformas incluía que se le permita a las personas la posibilidad de tener sus días a tiempo pleno, es decir, esa seguridad de que la persona va a poder regresar a su trabajo con la garantía de no perderlo, con esa misma estabilidad laboral que obviamente necesita, ¿verdad? A pesar de estar recibiendo un tratamiento. Definitivamente, ¿esto a qué puede contribuir? A que la persona sienta estabilidad mental también, porque en determinado momento, cuando una persona está luchando contra una enfermedad como el cáncer, primero se siente, como bien lo decía Isabel en su testimonio, decía, uno siente que se puede quedar sin empleo y que esto puede dejar, digamos, abiertos espacios de sostenibilidad incluso de la misma familia. Es por eso que es importante que se hable de esos temas, porque son realidades que se enfrentan cuando estamos hablando de situaciones como el cáncer. Exacto, sometemos a su consideración la temática y la invitamos a que siempre participe y nos deje sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más información. Queremos que usted tenga una idea clara de lo que va a encontrar en este día miércoles en el tráfico, y es por eso que vamos con los equipos de Noticiero Hechos. Antonio Valladares desde el Boulevard Constitución nos tiene el reporte. Adelante. Buenos días, como les mencionamos en el enlace anterior, continuamos monitoreando el flujo vehicular en diferentes puntos de San Salvador. Ya ustedes conocen en la arteria en la que me encuentro, precisamente el Boulevard Constitución. Así se encuentra a esta hora de la mañana, bastante difícil transitar por esta arteria, sobre todo para quienes van buscando llegar a las inmediaciones de la Plaza Las Américas. Acá fíjense que en este redondel se ha instalado un control vehicular. Precisamente los agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil están verificando que los conductores no estén cometiendo ninguna violación de tránsito en esta zona, por lo cual está también facilitando
que los automovilistas puedan transitar más libremente, al menos acá en este redondel. Se registró una leve colisión entre estos dos automotores, pero no son mayores daños los que se han reportado. Si usted va a transitar en los próximos minutos sobre esta arteria, este es el panorama que usted podrá observar. Para quienes van precisamente, esa es la arteria que va buscando hacia la Universidad de El Salvador, y esta son las personas que vienen desplazándose, podría ser desde las inmediaciones de la Masferrer Norte. Así se mantiene el flujo vehicular. Tómenlo en consideración si usted en los próximos minutos va a salir de su vivienda hacia su lugar de destino. Con estas imágenes, por el momento, compañeros, retorno la señal hasta el chat principal de Noticiero Hechos. Muchas gracias, Antonio, por compartirnos el reporte de cómo está en este momento en el Boulevard Constitución. Exactamente, mucho tráfico, a pesar de que vamos avanzando en el día miércoles. Nosotros llegamos al final de esta entrega de Hechos AM. Gracias por su sintonía. Les esperamos, pues claro, mañana a las 5:30 de la mañana con más información. Así es, hasta mañana.